Agarre su Biblia, 1, 2, 3, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. En otras palabras, mientras usted no escuche que Dios le diga que usted no sirve para nada, no le crea a nadie. Vamos a leer la porción bíblica para esta noche y después pueden sentarse. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 21. Vamos a elaborar sobre este versículo. Amados hermanos, tenemos tantos materiales para bendecirlo a usted, a la gente que también ahora nos está viendo a través de la televisión. Démosle un aplauso a esa audiencia que tenemos ahí en el mundo entero, ¿verdad? A través de las redes sociales, en todos los Estados Unidos, a través de diferentes cables, compañías de cables y empresas. Entonces vamos a leer esta porción que dice de esta manera: puedes hacer, diga conmigo, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Más adelante vamos a elaborar sobre este versículo. Siéntese, vamos a enseñar lo que es el tema del día de hoy. Terminamos, ¿cuál fue la serie que acabamos de terminar? Súper importante, de un paquetito que Dios ha depositado dentro de nosotros. ¿Cómo se le llama? Potencial, ¿verdad? Potencial, es bien importante el potencial. Sin potencial nosotros no vamos para ningún lado. Pero en las series anteriores cubrimos 5 cosas que mueven al mundo. O sea, Dios tomó la decisión de que el mundo sea impulsado por estas 5 cosas. Y estas 5 cosas dijimos que es un paquete que está dentro de nosotros. O sea, la identidad de nosotros no es para que la descubramos, ya Dios la depositó dentro de cada uno de nosotros. Y estas 5 paquetes que Dios metió en nosotros, el paquete número 1 se llama identidad. Y la identidad contesta esa pregunta que todo mundo se hace: ¿quién soy yo? ¿Se ha topado con alguna persona que se está preguntando ¿quién soy yo? Tiene que ver con la identidad. El paquete número 2 que Dios ha depositado en nosotros es la herencia. Por años hemos servido al Señor y hemos estado en diferentes iglesias donde se nos enseñó cómo ir al cielo, pero no se nos enseñó cómo disfrutar las herencias de Dios aquí en la tierra y cómo disfrutar las herencias de Dios en el cielo. Por ejemplo, usted en esta iglesia tiene muchas bendiciones. Aquí no solamente le hablamos del 10%, sino de qué hacer con el otro 90%. Me alegra que cada día voy descubriendo que entre ustedes se van levantando nuevos empresarios, gente que se atreve. El otro día estábamos haciendo el landscaping fuera de la iglesia y se me acercó un jovencito, y me dice: pastor, cuando quiera, yo tengo una empresita ahí y hacemos ese tipo de trabajo. No sé si ese joven está aquí en esta noche, pero démosle un aplauso a esa gente emprendedora que realmente han descubierto que en la tierra hay una herencia para cada uno de nosotros. Y la herencia responde a esa pregunta: ¿de dónde vengo? ¿Verdad? Que la gente tanto se la hace. Y el tercer paquete que Dios depositó en nosotros es lo que vamos a estar hablando en esta noche, y es el propósito. Y eso contesta: ¿por qué estoy en la tierra? El mundo entero se está haciendo esa pregunta: ¿por qué estoy aquí en la tierra? El tercer paquetito que Dios deposita es el que hablamos en la serie anterior y tiene que ver qué puedo hacer mientras estoy aquí en la tierra, y tiene que ver con el potencial. Y el último paquetito que Dios depositó en nosotros es el destino. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy aquí en la tierra? Y cuando me muera, ¿dónde vamos a ir a parar?
Lo lindo es que nosotros los cristianos no nos preocupa esas preguntas porque ya tenemos las respuestas. Amén. Y por eso es que estamos enseñando. Este año es un año donde usted va a salir muy edificado, y usted que nos ve a través de la televisión, estos mensajes lo van a edificar muchísimo. Quiero que entienda una cosa: se nos ha enseñado que Jesús murió por salvar al mundo, ¿sí o no? La razón por la que Cristo murió se nos ha enseñado todo el tiempo, es para salvar al mundo. Pero en realidad eso es parte de la razón por la que Cristo murió. Cristo murió para rescatar lo que estaba atrapado en cada uno de nosotros. Lo primero que Dios hace cuando te rescata del mundo es asegurarse que tu potencial salga de ti, que encuentres el propósito. De lo contrario, no tiene sentido prácticamente a veces salir del mundo, porque la gente sale del mundo pero se prepara para nada. Entonces Dios no solo salvó personas, Él salvó el contenido en esas personas. Amén. O sea, cada uno de nosotros viene lleno de esos paquetes, y cuando Cristo nos salva, lo que Él hace es que active esos paquetes que están dentro de nosotros. No solamente nos salvó del pecado. Entonces Él vino a salvar propósito, Él vino a salvar potencial, Él vino a salvar identidad, vino a salvar destinos. Y se me quedó una por ahí. ¿Cuál es la que se me quedó? Herencia. Él vino a rescatar esas herencias. Es como cuando llega aquel que está en el estanque y lo levanta. Tal vez no lo levantó porque tenía 38 años y ya era una persona negativa. Lo levantó no porque le vio el parálisis y todo eso, sino porque vio el potencial que había dentro de esta persona. ¿Se imagina usted lo poderoso que son estos 5 paquetes? Si yo me pongo a pensar en uno de ustedes en esta noche, los paquetes no tienen mucho sentido. Pero si nos ponemos a pensar en Moisés, todo lo que Moisés hizo, cómo Moisés activó esos paquetes que traía dentro, ¿verdad? Esas 5 cosas que le estoy hablando, cómo Jesús activó esas 5 cosas. Pongámonos a pensar que Jocabed se hubiera practicado un aborto. ¿Cuánto se hubiera perdido? Como dijimos la semana pasada, se hubieran perdido libros del Antiguo Testamento, se hubiera perdido un libertador del pueblo de Israel. ¿Qué tal si María se hubiera practicado un aborto? Allí sí tiene sentido la cosa, ¿verdad? Entonces por eso la madre de Moisés protegió. ¿Por qué? Estaba salvando un libertador y estaba salvando parte de lo que es la Biblia. Por eso en este día tú tienes que preocuparte. Si usted vino por primera vez, todas las personas que nos visitan por primera vez, todas las personas que están conectados a través de la televisión, si escuchas esta palabra por primera vez, preocúpate por proteger tu propósito. Preocúpate por proteger tu destino. ¿Cómo proteges tu propósito y cómo proteges tu destino? Con una sencilla decisión: quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Porque tenemos 5 paquetes, pero solamente hay un camino para rescatar ese montón de paquetes que Dios depositó dentro de nosotros. Le han repartido por ahí un bosquejito, y la primera cosa que va a escribir en ese bosquejo es: una vida sin propósito. Vivir una vida sin propósito es terrible, es tremendo. Y para eso, para hablar de este tema, vamos al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, este es un libro de sarcasmos. Es un libro que fue escrito en positivo, pero nos quiere dar a entender lo negativo. ¿Está conmigo? Lo escribieron en positivo para decirnos lo negativo. Es como cuando usted está gordito y alguien le dice que flaco lo veo. Lo que le está diciendo es: ya se pasó de libras, ¿verdad? Nos dicen una cosa pero nos quieren dar a entender otra. Entonces es un comentario, diga conmigo, un comentario, como que comió, un comentario sobre las estupideces humanas. Eso es este libro. Entonces, cuando lo leemos nos damos cuenta de lo estúpido que es el ser humano, comenzando por el escritor. Qué privilegio el que nos da Dios al leer ese libro. Entonces reta al hombre como un ser inepto en todo lo que hace. La tesis del libro es demostrar que todo lo que el ser humano hace fuera de Dios, ignorando estos 5 paquetes, es la peor idiotez que puede existir.
y era el hombre más sabio que jamás haya existido. Entonces reta al hombre sobre sus éxitos y le demuestra que sus éxitos personales, a final de cuentas, no son nada. Mire, yo he escrito algunos libritos por ahí, pero si fuera a escribir un libro y lo fuera a mercadear, dicen que lo más importante es el capítulo inicial para conectar al lector y que no se suelte del libro desde el capítulo número 1. Pero mira el que escribió este libro, capítulo 1. ¿En qué libro estamos? ¿Ya se les olvidó? Eclesiastés. Mire lo que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya, ¿para qué leer el libro? Qué manera de comenzar un libro. O sea, el tipo nos pone en el principio la conclusión de todo el libro. O sea, no importa, mire, si no lo quieren leer, no lo lean. Solamente quiero que entiendan que todo lo que ustedes quieran hacer por su cuenta es una vanidad. Eso quiere decir vivir una vida sin propósito. Y él comienza en el capítulo 1, ¿verdad? Podemos sacar algo bueno, dice, del afán. Ya andamos correteando de día y de noche. Dice, de generaciones nacen, dice, y generaciones mueren. Sale el sol y se pone una y otra vez. El viento sopla de un lado para otro. Los ríos van al mar y nunca se llena. Vivimos fatiga tras fatiga. Lo que fue será otra vez. No hay nada nuevo. De lo que hicieron otros, ya nadie se recuerda. Mire qué tremendo. Eso es solo en el capítulo 1. Pero ya en el capítulo 2, verso 4, usted ponga su nombre ahí. Trate de encontrar su nombre en esta lectura. Ver si usted ha hecho alguna de estas cosas. Dice, hice grandes proyectos. Digo usted, ese soy yo. Hice grandes proyectos. Construí casas, cultivé viñedos, hice cisternas. Hice grandes inversiones. Llegué a ser más rico que todos. Colecté oro, colecté plata, compré sirvientes, le di gusto a todos los placeres del corazón. Fui de los más grandes en mi ciudad. No me negué a mí mismo absolutamente nada que mis ojos desearan. Mi corazón se alegró con todo lo que hice. Disfruté todo mi trabajo. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eso es vivir una vida sin propósito. Debemos admitir que este hombre nos pudiera ahorrar un montón de problemas y deberíamos de admirarlo. Este hombre tuvo todo lo que usted quiere tener, y en este libro él quiere ahorrarnos miles y miles y miles de problemas. Lo que él nos dice este día es: óiganme, escúchelo bien. Si ustedes van camino a buscar todas esas cosas, quiero decirles que yo ya las busqué, y cuando lleguen al final se van a llevar la gran sorpresa que al final no hay nada. Wow. Ahí se acabó esa correteadera que nos mantenemos aquí, que part-time, que full-time, que weekend, que no sé qué, que no sé cuánto. Algunos aquí de las personas que nos ven quizá ya llegaron allí y por eso están aquí. Entonces él nos dice que deseamos algo y cuando lo obtenemos no hay propósito. Sabía lo que tenía, pero no sabía por qué lo tenía. Lo más grande del qué es el por qué. Diga conmigo, lo más grande del qué es el por qué.
Entonces, ¿el qué es este vaso? ¿Por qué? Para beber agua. Usted es un por qué. ¿Para qué vino a la tierra? No sé. ¿Entiende? Lo más importante en la vida, en la iglesia especialmente, usted que está aquí, y si usted nos ve en la televisión y está asistiendo a una iglesia, usted es ¿el qué? ¿El qué? Cuando esté en la iglesia, usted pregúntese, ¿y por qué? No me va a decir que para calentar bancas. Va a pasar usted aquí toda la vida. ¿Qué no tiene sentido? ¿Por qué es lo que le da propósito al qué? Lo más importante a descubrir en cada cosa es el por qué. Si yo voy y me meto en su cartera y comienzo y le saco un peine, ¿qué es esto? Peine. ¿Por qué lo anda aquí? Porque me peino. ¿Qué otra cosa le descubro? Esas pincitas. ¿Qué es esto? Pinza. ¿Para qué? Para quitarme la sed. Cada cosa que usted anda metida en su cartera tiene un por qué y hay un para qué usted lo anda llevando en la cartera. Todo. ¿Y cómo es que tenemos iglesias repletas de por qué y no saben para qué vinieron aquí a la tierra? Eso es lo más importante, amados hermanos. Yo puedo hacer que no sea popular entre la gente a la que le predico, pero la gente que escucha mi mensaje nunca vuelve a ser la misma, porque trato de darte cosas que te van a llevar a otro nivel. Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de por qué? Es la gran pregunta. Propósito, diga. Entonces, el por qué es el propósito. ¿Cuál es el significado de por qué? Propósito. El qué no es importante a no ser que sepamos el por qué. Número 2. Quiero que usted vea esa imagen que le puse ahí. ¿Qué es el propósito? Usted no me puede decir, es que no he tenido oportunidades. Dígame qué oportunidad tenía ese arbolito para dar fruto. Naciendo en una pared de cemento. Y no se queja, dice, se puede. Las señales, aquí están las papayas para que alguien las quiera comer. ¿Ah? ¿Qué es entonces un propósito para una vida? ¿Qué es un propósito para una vida? El propósito es poderoso. Imagínese la mamá de Moisés, como le decía, que hubieran matado a los niños. Se acaba el propósito. Ahora, definición de propósito. La razón original. Usted no se puede ir al vientre de su mamá. Usted tiene que irse más atrás del vientre. ¿Cuál es la razón original por la que Dios sopló a mi espíritu y después agarró mi espíritu y se lo metió en el vientre a mi mamá? ¿Cuál es la razón original? No siga siendo cristiano sin buscar estas respuestas. ¿Cuál es la razón original? La razón por la existencia de algo. Todas estas son definiciones de propósito. El anhelo deseado en la mente del fabricante. Cuando Dios agarró de ese espíritu y le sopló en ti, ¿cuál era el anhelo que había detrás de meterte a ti en el vientre de tu madre para que vinieras a la tierra? Es la motivación que causó a un creador a crear algo. Eso es propósito. Es la necesidad que causó la creación de un producto. Es la fuente del destino. Ahora, del destino depende el destino depende del propósito. Es la fuente del destino establecido por el fabricante. En otras palabras, propósito es ¿por qué? Mucha es la gente que muere embarazada de un propósito que nunca descubrió. Y hemos dicho en otras predicaciones que el lugar más rico sobre la faz de la tierra no son esos lugares donde hay diamantes, sino que el cementerio donde se enterraron grandes, grandes propósitos. Preguntarse el porqué de algo o alguien es buscar su propósito. Cada líder, cuando Dios te dé una oveja, agárralo, dale vuelta y di, ¿para qué rayos Dios mandaría a este tipo aquí a la tierra? Pero es mi tarea ayudarle a descubrir.
Es lo que dice el pasaje aquel sobre los hijos, ¿verdad? Cuando Dios dice, instruye al niño, ¿en qué dice? ¿Cuál es la tarea del padre? Descubrir cuál es el camino del hijo. Esa es la tarea número uno. Por eso, mujeres, la tarea número uno para usted casarse es descubrir si su novio ya sabe cuál es su propósito, si ya sabe cuál es su misión y si ya sabe cuál es su visión en la tierra. Porque la Biblia dice que usted viene para ese hombre para ser ayuda idónea. ¿Y qué tal si cuando se casa, el día de la luna de miel, están en el hotel celebrando y le pregunta, mi amor, y dicho sea de paso, ¿y para dónde vamos? Y él le va a decir, no sé. Y le dice, bueno, yo soy tu ayuda idónea, entonces aquí estamos para, ¿qué va a ser la ayuda idónea? No hagamos nada. Dos propósitos desperdiciados. Porque la mujer, al igual que el hombre, primero buscan la belleza de afuera y de último se fijan en las cosas de adentro. Pero muy pocos se ponen a pensar si el tipo ya comenzó a pensar qué rayos hace aquí en la tierra. Entonces no es tan importante que usted piense en casarse. Lo más importante es que usted descubra para qué Dios lo puso en la tierra. Cuando usted descubra eso, toda mujer inteligente va a olfatear que ya no estás perdido en el espacio. ¿Por qué hicieron el carro? ¿Por qué hicieron el teléfono? Por favor. ¿Por qué hicieron la refrigeradora? Un tipo no tenía nada que hacer. ¿Por qué hicieron el microondas? ¿Por qué hicieron el aire acondicionado? ¿Por qué hicieron el avión? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál era el problema que se necesitaba resolver? Cuando Dios está planificando toda la historia del universo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios no tenía tiempo de sobra para hacer un montón de muñecos como nosotros, sino que Dios dice, allá voy a usar aquel, allá en tal año voy a tener esta necesidad, voy a hacer y lo voy a adelantar para allá, al otro lo voy a adelantar, allá en la ciudad de Massachusetts va a llegar un tiempo, en el estado de Massachusetts, que va a haber una decadencia espiritual y como los americanos van a descuidar el evangelio de otros países, voy a comenzar de Guatemala, voy a mandar de El Salvador, de Honduras, de Sudamérica, de Colombia, lo voy a mandar para allá. O sea, cuando Dios te depositó en el vientre de tu madre, lo primero es cuál era el problema que había que resolver. Diga conmigo, yo vine a esta tierra para resolver problemas. Yo no vine a la iglesia para que me resuelvan problemas. Usted vino a la iglesia para ayudar a otros a resolver sus problemas. Pero lo que más tenemos en las iglesias es, ¿y a mí quién me ayuda? No solo nos lleva al Creador, sino también a la razón por la que fui creado. Cuando usted se pregunta, ¿y a qué vine a la tierra? ¿Qué problema vine a resolver a la tierra? No solo te conecta con Dios, sino te conecta con el propósito. Por eso es que hay un montón de gente allá afuera experimentando en drogas, experimentando en licor, experimentando en prostitución, en cambio de sexo, en la una cosa, en la otra. ¿Por qué? Porque no han encontrado la respuesta, especialmente para lo que estamos tratando de hoy. Propósito. Propósito es la intención original de algo. Un creador no crea y después se pregunta, ¿para qué se pudiera usar esto? El fabricante necesita algo inicial para fabricar. Ese algo inicial es el propósito. El propósito no nació en ti, nació en la mente de Dios. Entonces sabe para qué debe de existir y lo trae a la existencia. El propósito pertenece a la fabricación, o quiero decir, el propósito antecede a la fabricación del producto. Antes de fabricar el producto, primero estaba el propósito. Y aquí es donde tienen sentido estos versículos. El hombre hace muchos planes,
pero solo se realiza el propósito de Dios. Aquí es donde tiene sentido. Antes de darte la vida ya te había escogido. Antes de que nacieras ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Aquí tienen sentido estos versículos. Entonces, antes de que nacieras e hicieras tus planes, yo ya tenía un plan original para ti. Es lo que Dios está diciendo. A los 13, 15 años de edad hay un choque de planes en el ser humano. Por eso, padres, no deje que su hijo llegue a los 13 sin haberlo puesto en contacto con su propósito. Porque a los 13, 14 escogen otro propósito. Y se pueden montar sobre ese caballito, sobre ese propósito. Y van a dar ahí, ale, y andan en el caballito 3, 4, 5, 6 años, 10 años. Y después se dan cuenta que el bendito caballo en el que andan montados está muerto. Que el propósito era otro. Y dice, ay rayos, por el amor de Dios, el propósito era otro. Y regresan allá. Perdieron 10, 15 años para regresar a montarse en el caballo correcto. Tenía una razón Dios para tu existencia. Y eso quiere decir, diga conmigo, mi vida no es un experimento. Mi vida no es un error. Y mi vida no es una casualidad. Qué barbaridad, ustedes son tan preciosos delante de Dios, tan valiosos delante de la mano de Dios. Ustedes que nos ven en la televisión. En otras palabras, el propósito nos da significado. Por eso es que hay muchas personas que dicen, es que yo no valgo nada. Lo que pasa es que no has descubierto el propósito. Es que yo me quiero cortar las venas. Ayúdelo a descubrir el propósito. Es que yo me deprimo fácilmente. Ayúdelo a descubrir el propósito. Ahí está la clave. Entonces, propósito es escúcheme bien. Aquí sí, los que les gusta tuitear y hacer ese montón de cosas, aquí sí van a encontrar un montón de frases en esta noche. Propósito entonces es el final que dio origen al principio. O sea, es un final que le dio origen a tu principio. Necesito un libertador. Lo voy a meter allá y le voy a dar nacimiento a porque lo voy a necesitar allá. Allá tú naces, creces y de repente caes en un momento que se necesita un pastor, que se necesita un evangelista, que se necesita un apóstol, que se necesita un predicador. Y uno dice, rayos, qué casualidad. No, el fabricante te lo tenía ya preparado ya, el paquete. Entonces es el final antes de comenzar. Propósito es el destino antes aún de iniciar el viaje. Es lo mismito. Como cuando tú dices, voy a Brasil. Y de repente vas y compras el boleto. Una semana después estás en Brasil. Así trabaja Dios. ¿Están aprendiendo algo? 3. Mi propósito es lo más importante en mi vida. Amados hermanos, olvídese de la vaca que dejó allá, olvídese de la mula, olvídese del caballo, olvídese del carro, del Mercedes, del Toyota. Usted sabe que olvídese de la casa, olvídese del terreno, olvídese aún de la novia, de la esposa, de los hijos. Lo más importante es el propósito, porque si usted no encuentra su propósito, va a ser un mal padre, va a ser un mal hijo, va a ser una mala madre, va a ser un mal administrador, va a ser un mal ciudadano, va a ser malo en todo, va a ser mal trabajador, en todo usted va a fallar. Mi propósito es importante. Una de las tragedias más grandes en la vida es el tiempo y el potencial perdido. No pierda tiempo. No pierda potencial. Eso es valioso. Después lo vamos a querer recuperar y es imposible. Todo lo que tú buscas para tener éxito está justo donde tú estás. Tú eres un paquete completo. Completo, no te falta nada. Tienes potencial. Tienes identidad. Tienes propósito, tienes destino
y tienes una herencia. Todo lo traes metido adentro. Qué perfecto es Dios. Algunos me lo están creyendo. Todo lo que tú buscas para tener éxito está dentro de ti. Entonces hay personas que dicen que uno no puede hacer nada por cambiar el destino para el cual nació. Y esta es una frase de uno de los hombres más ricos que haya existido en toda la historia en el mundo. Y es la que comenzamos leyendo. Puedes hacer todos los planes que quieras. Salomón dijo, miren, créanme por favor, yo me di tanto en la trompa que hice esto. Quería mujeres, me di en la trompa. Quería caballo, ya Dios me dijo que no, caballo no, me di en la trompa. Y me fue mal. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor, dice, prevalecerá. Este versículo nos enseña tres cosas. Número uno, el propósito es más importante que los planes que hagamos. No hagas planes sin antes descubrir tu propósito que Dios tiene para ti. No estudies una carrera universitaria sin antes descubrir cuál es el propósito. Es más, no agarres un trabajo sin antes descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para ti, porque ese trabajo te puede alejar de tu propósito. Número dos, el propósito es más poderoso. El primero, le dije, el propósito es más importante que los planes. El propósito es más poderoso que nuestros planes. ¿Para qué quiero planes yo si el propósito es más poderoso? Mis planes nunca van a superar en valor a los propósitos de Dios, jamás. Y número tres, el propósito antecede a mis planes. Cuando tú estás planificando, tú le dices, Señor, pero es que cuando yo me vine de mi país para este país, yo hice planes. Y Dios te va a decir, cabeza hueca, antes de que te metiera en el vientre de tu madre, yo ya había hecho planes contigo. Esto quiere decir que Dios coloca el propósito antes de que nosotros comenzáramos a hacer planes. Había un campesino en Texas y oyó la noticia que en Alaska habían encontrado petróleo y que en California se había encontrado oro. Y él escuchó de esto y quiso irse a buscar petróleo u oro y vendió su propiedad por $38,000. 38,000 y se la vendió a su vecino. La finca valía más, pero él estaba preocupado por la noticia, la oportunidad, y el que agarra las oportunidades primero pues es el que sale ganando. Compró carretas, compró caballos, compró picos, compró palas y se fue para Los Ángeles. Llegó a Los Ángeles, pero resulta que mientras él está buscando oro, ¿y dónde va a buscar oro en Los Ángeles? Un día el vecino, ¿verdad?, que le compró la propiedad, se puso a cavar para hacer un pozo. Y de repente en vez de sacar agua le salió una cosa rara, negra y aceitosa. Y se dio cuenta que era petróleo. Y esto llegó a ser uno de los depósitos, eso es una realidad, petroleros más grandes del estado de Texas. El que lo había vendido se dio cuenta que había encontrado petróleo a través de los periódicos, ¿verdad? Y de todo lo que se decía, ¿no? Y de la presión de lo que había, de la presión que le trajo todo esto a su vida. Murió de un ataque al corazón. ¿Se pone a pensar usted dónde estaba su bendición? Donde él estaba, pero la andaba buscando en otro lado. Tu propósito no está en la mujer con la que tú te cases. Tu propósito no está en el país donde tú vivas. Tu propósito no depende del trabajo que tú tengas. Tu propósito antecede a tu esposa, a tus hijos, los bienes que tengas, antecede todo. Eso es lo más valioso que Dios nos ha dado. Entonces, para Dios el propósito que depositó en ti es lo más importante. La verdad es que a Dios no le interesan nuestros planes. El propósito no es para dañarnos, sino es para darnos el final que Dios siempre quiso para nosotros. Por eso es que cuando llegamos a la Samaritana, los discípulos vienen con ganas de criticar a Jesús, porque mira quién es el maestro hablando con la Samaritana.
Pero Jesús no se está fijando en el sexo de la señora, ni que es samaritana. Jesús se está fijando en el paquete de esta mujer. Es que Jesús dice que si estos tarados se dieran cuenta el paquete que hay en esta mujer, yo desato el paquete en esta mujer y esta mujer me revoluciona el pueblo entero. ¿Y fue así o no fue así? Fue así. Entonces el propósito es más poderoso, más importante, ha sido establecido antes que mis planes. Entonces debe de ser la cosa más importante que debemos descubrir. Y termino. Mi propósito es a prueba de todo. Es que Dios es tan bello en todo lo que ha hecho con nosotros. Lo único que anula tu propósito es la muerte, pero aparte de eso, nada ni nadie te puede detener en cuanto a tu propósito. El propósito y el potencial no salen si no es a través de presión. Es como el aceite del olivo, no sale a no ser que se presione. Entonces Dios hasta se aseguró, amados hermanos, que aún el pecado no pudiera anular tu propósito. Era la peor amenaza que el diablo inventó para acabar con tu propósito. Pero Dios no le importó dar a su único hijo que viniera a la tierra y muriera por nosotros con tal de no abortar tu propósito. ¿Cuándo habíamos visto a Cristo como un libertador de propósitos? Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por amor de mí mismo, por mi reputación, por lo que yo hago lo garantizo. Y si yo dije que te hice para que tuvieras éxito, me avergüenza si no tienes éxito. Yo me avergüenzo, yo aparezco delante del mundo como alguien que no sabe lo que está haciendo. Por eso es lo que quiere decir Dios: por amor de mi nombre. Y aunque lo hayas perdido todo, esto es lo bonito de Dios, aún no has perdido tu propósito. Está allí. Si usted viene a mí y me dice: pastor, me robaron el propósito. No, nadie te lo puede robar. Ni el diablo te lo puede robar, ni el pecado te lo puede robar, ni la bruja que fuiste a consultar un día por tarado de andar buscando soluciones donde no debiste haber. Ni eso te lo quita. Si estuviste preso, la prisión no te puede robar el propósito. La peor ladrona que puede existir para robarte tu propósito se llama ignorancia. ¿Cuántos cristianos hay allá afuera ignorantes de todo esto? Aún los malos hábitos Dios los convierte en testimonio, ¿sí o no? Entonces Dios tomó un pastor apestoso y lo convirtió en un matador de gigantes. La pregunta es: ¿quién es el grande aquí? ¿Es Goliat o es David? Y siempre hemos dicho que el grande fue David, porque agarró la onda, ¿verdad? Y mató a Goliat. Pero lo que no hemos visto de Goliat, de lo grande que Goliat era, que Goliat fue el que sacó a flote el propósito de David. O sea, no le tenga miedo a los gigantes. Entre más gigantes le salgan, es que más presión usted necesita, porque más grande es el propósito que Dios ha depositado en usted. La mejor manera de sacar el potencial de la gente es cargándolos de responsabilidades. Llegan a la iglesia y ¿qué hago? Hágame esto, pum. ¿Y qué más? Hágame esta otra cosa y hayan, ay, cansa. Cárguelos. Sáqueles el jugo, exprímalos. Denles responsabilidades mientras estén bien con Dios. Y algunos dicen: es que yo me fui de la iglesia porque allí mucho lo cargan a uno, pero van a regresar porque saben que allí se les tomó en cuenta y algo se les sacó de ellos, y cuando se fueron a otro lugar se dan cuenta que allá se comenzó a morir aquello que aquí comenzaban a hacer. Propósito es la razón de tu nacimiento. Diga conmigo: propósito es la razón de mi nacimiento. Y diga conmigo: propósito es el significado de mi existencia. Yo existo porque soy propósito.
Yo estoy en los propósitos de Dios. Dios cuenta conmigo. Hay cosas que resolver que nadie las va a resolver sino que yo. Hay necesidades para los que yo fui creado y nadie las va. Eso no se puede delegar. Eso es tuyo, es tu paquete. Entonces el propósito de Dios no tiene nada que ver con el hecho aún de que tú seas mujer. Ah, no, pero es que yo soy mujer. No, si nos vamos de tú a tú tienes espíritu, yo tengo espíritu. Tú tienes eternidad, yo tengo eternidad. Tú eres a la imagen de Dios, yo soy a la imagen de Dios. Lo único que nos diferencia es el esqueleto, el cuerpo, pero el propósito no está en el cuerpo, el propósito está en el espíritu. Si el propósito estuviera en el cuerpo, sí, Dios no puede usar a mujeres. En una ocasión me preguntaron, pastor, ¿y una mujer ustedes creen que puede ser pastora? Yo le digo, mira, lo único que yo te puedo contestar es esto: que si una mujer, si Dios escogió a una mujer para que fuera la mamá del que inventó la iglesia, yo creo que Dios puede usar a una mujer para que lidere una iglesia. Yo fuera mujer ya me hubiera puesto de pie y hubiera comenzado a saltar. Tu asignación terrenal es un medio para que te fortalezcas en tu asignación eterna. Tú tienes una asignación eterna. Entonces hay que entender que somos criaturas eternas y en la eternidad la sexualidad no vale. Allá no es, no, tú eres mujer, tú eres hombre. Allá no vale eso. Es que la gente se ha inventado tantas cosas aquí en la tierra. La edad no detiene nuestro propósito. La palabra retirarse nunca la vamos a encontrar en la Biblia. No es que a los 750 se retiró Adán. No, nadie se retiró en la Biblia. Viejitos. Todavía a David le trataron de mandar una muchacha para que lo calentara, a ver si todavía le podían seguir sacando el jugo, y al tipo ya no daba más. Y hay algo tan poderoso, hermanos. Esto es poderoso para tu propósito. Dios siempre tiene segundas oportunidades. Aunque metamos la pata, Dios dice, te voy a dar otra oportunidad. Y la vuelves a meter y me tropecé con la misma piedra y Dios te dice, te voy a dar otra oportunidad. Mientras respires, Dios anhela darte una oportunidad, porque es que hay un propósito dentro de ti. A veces lo que hemos logrado no nos satisface, porque el sueño es más grande que eso. Concluyendo, la peor tragedia aparte de la muerte es vivir una vida sin razón, vivir una vida sin propósito. Si has sido un alcohólico, un drogadicto, mírate un día en el espejo y deja de ver el alcohólico, deja de ver el drogadicto y comienza a ver el líder que hay dentro de ti. Comienza a pensar como líder, comienza a hablar como líder. Y cuando tú pienses y hables y pienses y hables y pienses y hables como líder, de repente vas a dejar de hablar como un patán, como un fracasado, como un perdedor, y te vas a comenzar a programar para el propósito que Dios ha depositado en ti. Entonces, eres producto de un divorcio, saliste de un divorcio, mujer, hombre. Eso fue simplemente un evento, no es tu vida. Tú te puedes recuperar de un mal evento. Si te dejó tu esposa o te dejó tu esposo, eso tampoco elimina tu propósito. Si tú fracasaste tal vez en la universidad, en la escuela, diga conmigo, mi destino sigue dentro de mí. Puedes recuperarte, no importa cuál haya sido el problema. Diga conmigo, yo puedo recuperarme. Si andas caído, eso no es tu futuro, eso es tu presente. Y lo pudieras cambiar hoy, simplemente diciendo, no quiero seguir siendo quien he sido hasta ahora. Quiero caer en las manos de quien sí sabe la razón
por la que yo estoy aquí en la tierra. El brujo no te va a llevar a tu propósito. Una limpia no te va a llevar a tu propósito. El horóscopo no te va a llevar a tu propósito. Un libro de autoayuda no te va a llevar a tu propósito. El único que me lleva a mi propósito se llama Jesús. Es el único. Es el único.